Capítulo 15. Negro lloro. Hacía mucho frío. Tan frío, oscuro y vacío. Lo único que quería era llenar ese vacío. ¿Por qué no podían entender eso? Lo único que quería era la plenitud, el fin del hambre incesante y dolorosa que impregnaba cada segundo de cada día. ¿Estuvo tan mal? ¿Fue eso tan malvado? Sufría constantemente bajo el peso de dolores que ni siquiera podían imaginar. Lo único que quería era un respiro de esta angustia. Sentirse, aunque sea por un momento, cálido, completo y amado. Por favor, duele mucho, hazlo para P. Pero debe haber sido malo, porque todos los que encontró lo condenaron. Podrían haberse sometido, podrían haber ayudado, pero cada uno solo buscaba ampliar el dolor, agravar la soledad, dejarlo jadeando y hambriento en la oscuridad. Todos lucharon, picándole como avispas, burlándose de él como niños crueles atormentando a un animal herido. Una y otra vez se ofreció la promesa de sustento y alivio. Una y otra vez, el intento de reclamar esa promesa fue recibido con dolor. Pero era implacable, interminable y lucharía contra el dolor. No era más que dolor y el instinto de buscar alivio en cualquier forma. Todo su ser era una agonía y no se dejaría disuadir en sus esfuerzos por escapar de ese destino. Senpai, ayúdame por favor, lucharía, aguantaría y al final devoraría. Caster había luchado. Lancer había peleado. Ahora eran parte de ello, una pequeña isla de cordura en el océano de locura que era su existencia. Sus luchas habían sido inútiles y ahora eran uno. Los demás no serían diferentes. Berserker y Sabre, Shiro, estaban ante él, brillando con el aura que solo tenían los Servants, la promesa de un dulce y bendito alivio, aunque solo fuera por un momento antes de que regresara el hambre. Serían devorados. Serían consumidos. Se volverían uno con el todo, y la soledad disminuiría por un tiempo, y nada de lo que pudieran hacer podría detenerla. La oscuridad avanzó inexorablemente, y quemó. Ardía, oh Dios, encima ardía, la luz, la interminable luz inmaculada que lo apuñaló tan profundamente, purgando el brillo indiferente que alumbró cada debilidad y cada pecado y expuso cada defecto a la luz del día, destrozando, consumiendo, destruyendo, quemando. Sakura Matou se despertó con un grito ahogado y gorgoteante. Ella rodó sobre su costado, vomitando sangre entre una mezcla de sollozos y gemidos quejumbrosos e infantiles de simple angustia. No había ningún pensamiento en ello, ninguna razón. Solo dolor y un grito desesperado y suplicante por algún tipo de consuelo. Algo frío y suave presionó contra ella, y ella lo rodeó con sus brazos por simple instinto, sollozando incoherentemente. SHHHHH, dijo Rider. Dudaba que Sakura estuviera lo suficientemente consciente como para escucharla realmente, pero solo el sonido de su voz parecía hacer algo bueno. Todo estará bien. Todo esto es solo un mal sueño. Continuó en ese tono, murmurando vagas garantías, acariciando el cabello de la niña y abrazándola hacia sí. Era un desperdicio de maná manifestarse así, y sabía que probablemente estaba empeorando las cosas para Sakura a largo plazo al hacerlo. Pero cuando la niña volvió a caer en la bendita inconsciencia, suaves gemidos todavía surgían de entre sus labios, mientras se aferraba a Rider como si no hubiera nada más en el mundo, el sirviente quedó satisfecho. ¿Qué más podría haber hecho? Ilia había querido apartar la mirada del brillo. Ella realmente lo había hecho. ¿Pero quién podría haberlo hecho? Ella sabía quién era realmente saber, por supuesto. Ser el Grial tenía ventajas. Pero saber algo así intelectualmente era diferente a verlo por sí misma, experimentar la gravedad de la leyenda, saborear ese poder insondable en el viento. Especialmente no para un ser como ella, que podía sentir la verdadera naturaleza de esa energía, que realmente podía ver lo que había sucedido, sabía que Berserker no podría haber destruido a la sombra. No con toda su tremenda fuerza y ferocidad ilimitada. Podría haberlo destrozado durante horas y no habría muerto. No era una criatura para la que la fuerza física tuviera significado alguno, y su poderoso Hércules habría sido devorado si se hubiera enfrentado a ella solo. Sin embargo, Saber lo había enfrentado solo, y el mito y la majestuosidad de Excalibur no habían dejado nada de eso. Ni siquiera quedó ceniza. Ilia se estremeció. Quizás había sido demasiado rápida al descartar al Servant como algo inútil. Ella comenzó a caminar hacia el lugar. Ahora no tenía ninguna prisa especial.
Había visto a Saber caer de rodillas en su mente, pero Shiro estaba a salvo. Eso fue todo lo que importaba. Hubo otro testigo de los acontecimientos de esa noche, y su opinión no podría haber sido más diferente que la de Ilia. No le importaba nada la vida de Shirou Emiya. Nunca había tenido ningún deseo de apartar sus ojos del resplandor que era el poder desnudo de Saber. Y aunque efectivamente se estremeció ante la demostración de fuerza, no fue un estremecimiento de miedo. Mío, pensó. La única palabra coherente que atravesaría el velo del deseo primario que nublaba su mente, su rostro congelado en una expresión entre una sonrisa y una mirada de anhelo. Mío. Mío, ahora y siempre. Con ese simple pensamiento en mente, Gilgamesh comenzó a moverse. Lancer gruñó molesto, su mirada fija en el pavimento agrietado y humeante donde solía estar la sombra. No. No, no, no. No es así como se suponía que debía ser. Saber había caído de rodillas, aferrándose a la espada dorada incrustada en la calle como apoyo, su mente ya no era capaz de formar pensamientos lo suficientemente coherentes como para ser molestada por las palabras de Lancer. Incluso Berserker no se movió para destruirlo, y eso lo molestó más que nada. Se abalanzó, a pesar de ser plenamente consciente de que la acción era inútil. Su espada y su cuerpo atravesaron al gigante negro como si estuviera hecho de niebla. «Maldita sea», rugió el insustancial sirviente. La sombra había sido su vínculo con el mundo físico y, sin ella, su capacidad de manifestarse se había reducido a casi cero. Este no es el final. No me engañan en mi juego, ya lo verás. Cada uno de ustedes va a morir gritando, se lo prometo. El hombre de negro se desvaneció como la niebla bajo el sol, su voz aún resonaba en la noche. Berserker, con su misión lo más completa posible, simplemente permaneció de pie, silencioso como una estatua. Durante varios largos minutos, el único sonido fue el crujido del pavimento sobrecalentado que se enfriaba con la brisa de la tarde, hasta que se le unió el sonido de pasos suaves y diminutos. Ilia examinó la situación y suspiró. «Uf. ¡Qué desastre!», dijo, mirando al sirviente caído y al chico pelirrojo boca abajo no lejos de ella. «Bueno, al menos te ocupaste de eso. Aún habrá que lidiar con la fuente, pero tal vez destruir la energía proyectada ralentizará las cosas y me dará tiempo para pensar». Volvió una mirada siniestra hacia Saber, quien todavía estaba tratando inútilmente de ponerse de pie. «Tú. Todo esto es tu culpa. Él no estaría involucrado si no fuera por ti. Debería dejar que te desvanezcas. Debería hacer que Berserker te cortara en pedazos, pequeño y horrible, y Grizzly, él», murmuró la sirvienta, con los ojos desenfocados y la voz apagada. La mandíbula de Ilia cayó. Este era el mismo sirviente, por supuesto, que su mamá y su papá habían traído al castillo antes de dejarla. Pero no era el mismo ser. No debería saber eso. Y definitivamente no debería haber conocido ese nombre. ¿Por qué nada podría ser simplemente simple? Tú, grrrrrrrrrrrr. Quédate ahí. Ilia le espetó al sirviente semiconsciente. Estaba siendo petulante, lo sabía, pero ahora tenía cosas más importantes de qué preocuparse que los títeres fantasmas extrañamente informados. Con un resoplido, se acercó a Shirou y lo miró. Realmente parecía. «Oh. Ups», pensó sin comprender. Sus circuitos mágicos, la primera vez que los miró, estaban rotos, inactivos, casi muertos. Ahora ardieron. Los caminos de maná no estaban activos en ese momento, pero estaban mucho más definidos que la neblina gris que habían sido cuando ella lo besó, cuando le transfirió parte de su propio maná. Y estaba un poco preocupada de que fuera culpa suya. Sufría falta de maná, así que traté de curarlo. ¿Podría haber activado algún poder latente cuando hice eso?, ella se preguntó. Ciertamente no sería la cosa más extraña que jamás había oído. La magia no siempre fue predecible. Muchas cosas podrían provocar tal despertar, y no todas fueron fácilmente previstas. Fue problemático. La activación de sus circuitos mágicos le dio los medios para, si podía organizarlos, involucrarse más profundamente en la guerra del Santo Grial, que era lo opuesto a lo que Ilia deseaba para él. Bueno, al menos significa que esta inconsciencia no es nada grave. El impacto del poder que fluía a través de los circuitos recién activados fue demasiado para él.
Estará bien una vez que haya descansado y su cuerpo se aclimate al cambio, pensó con cierto alivio. Ya era hora de que recibiera buenas noticias. Ella sonrió suavemente al joven y le apartó un mechón de pelo de la frente. Él estaría bien. Eso ya compensó mucho. Entrecerró los ojos, su sonrisa se desvaneció y volvió su mirada hacia la chica rubia que todavía luchaba por encontrar sus piernas. Ahora. ¿Qué hago contigo? Ella preguntó. Berserker levantó su arma y se tensó para cargar. Tentador, dijo Ilia, pero no. Retírate, Berserker. El joven homúnculo se acercó al sirviente y se arrodilló para mirarla a los ojos. Tú, eres algo confuso. Sabes cosas que no deberías, y eso me molesta. Y mientras estés vivo, Shirou siempre será un objetivo. Debería matarte. Realmente debería. Pero... Suspiró molesta. A Shirou no le gustaría eso. Lo entristecería, y que él esté triste me entristece a mí, y. Uf. ¿Por qué hacer feliz a alguien requiere tanto trabajo? Ella gruñó. Saber murmuró de nuevo, claramente luchando por enfocar sus ojos, que luego se abrieron en shock. No, tú no eres, ¿quiénes son? Eso no importa. Lo que importa ahora es, ¿quieres vivir, saber? Preguntó Ilia. Necesitas maná. Y si lo quieres, harás exactamente lo que te diga. Yo no, nunca me viste. Nunca estuve aquí. Le dices a Shirou que alejaste a Lancer por tu cuenta, él nunca sabe lo que pasó, dijo Ilia. Esas son las condiciones de este acuerdo. ¿No te gustan? Puedes encontrar otra fuente de maná. No me importa mucho. Pero Shirou quiere que te quedes, y supongo que quieres lo mismo. Dijo saber, e incluso detrás del cansancio, estaba claro que la agitación emocional de tener que elegir entre mentirle a su maestro y abandonarlo pesaba sobre ella. Yo entonces, lo juro. Ilia suspiró. Honestamente, esperaba que eligieras morir, pero está bien. Toma, se inclinó hacia adelante, pasando un dedo por la hoja de Excalibur. Ella hizo una pequeña mueca por el dolor, unas cuantas gotas de color rojo brillante se derramaron de su dedo. Necesitaremos hacer un contrato temporal para que pueda comenzar la transferencia. Beba. La expresión de disgusto de saber mostró exactamente lo que pensaba de ese plan. Ilia se sonrojó furiosamente. Bueno, no te daré maná al revés. Saber suspiró y permitió que la joven se pusiera el dedo ensangrentado en los labios. Ilia se estremeció un poco. No fue un caso de pérdida de maná, aunque podía sentir que comenzaba a fluir hacia el Servant caído, dándole fuerza y forma. Tenía una reserva enorme, suficiente para sustentar a todos los Servants en la guerra si fuera necesario. Era simplemente, que una persona bebiera su sangre era repugnante. ¿Qué? A ella también se le permitió ser humana. Será mejor que esté muerta, gruñó Rin mientras caminaba hacia Archer, estrujando su camisa. O te voy a derribar. No lo creo, ella se desvaneció, pero no creo que haya hecho suficiente daño para haber acabado con ella, así que, comenzó Archer. Fue interrumpido por el pequeño y elegante puño de Rin golpeando su mandíbula. Suspiró, puso los ojos en blanco y terminó. Eso no fue inteligente. ¿Te rompiste la mano? Rin se frotó los nudillos con tristeza. No lo creo. Y valió la pena el dolor. ¿Lo fue? ¿Lo fue realmente? No, admitió Rin con tristeza cuando notó que su mandíbula ni siquiera parecía estar imaginando un moretón. Vamos. Vamos a buscar a Emilia. Tal vez podamos eliminar algo de esta agresión quemando la cabeza de Lancer. No tengo ninguna agresión, maestro. Usted es el que tiene una actitud irracional, acabo de salir de un estanque, no discutas conmigo. Proclamó Rin, alejándose pisando fuerte y dejando un pequeño rastro de huellas mojadas a su paso. Archer no se rió de ella. En voz alta. Saber se puso de pie, frotándose una gota de sangre de sus labios. Gracias, maestro de Berserker. Dudo que me hubiera desvanecido inmediatamente, pero de hecho era muy vulnerable. No lo hice por ti, murmuró Ilia, chupando su dedo para aliviar el escozor del pequeño corte. Saber asintió una vez, bruscamente. Shirou. Ya son 2 veces que tu sirviente ha intervenido en su nombre sin ninguna razón obvia. Admito que estaba algo confundido por esto, hasta que te vi aquí. Mucho ahora tiene sentido, pero mucho más no está claro para mí.
Qué horrible para ti, comenzó Ilia en tono burlón, solo para ser interrumpido por el sirviente interviniendo en su intento de burlarse. Por ejemplo, ¿por qué un maestro de Innsbruck está protegiendo a un Emilia Magus, dada la mala sangre entre las familias? Ilia entrecerró los ojos ante eso y se sacó el dedo de la boca con un pop. Y me pregunto por qué sabes el significado de esos nombres. ¿Qué eres? Ella preguntó. Sé todo sobre el Santo Grial, y sé que no debes estar al tanto de nada de lo que sucedió en la guerra anterior. Entonces, ¿cómo? Saber cuidadosamente mantuvo una sonrisa en su rostro. No había estado segura, no del todo, de que la joven hubiera sido parte de la familia de Irisbiel hasta ese momento. Pero su reacción ante el nombre de Innsbruck no dejó dudas. Aún así, ella era un factor desconocido, y era mejor tenerlo firmemente en cuenta, sin importar lo que Saber hubiera pensado de su difunta familia. Por el momento, no somos enemigos, pero tampoco podemos ser llamados aliados. Si vas a ocultar secretos a mi maestro, entonces no veo ninguna razón para ser totalmente sincero contigo. Podría darte una razón, dijo Ilia significativamente. Berserker se puso tenso. Saber adoptó una postura defensiva, con su espada lista. Por supuesto, comienza la batalla. Esto hará que esta situación sea mucho más sencilla para mí. El aire estaba cargado de tensión. Berserker vio una amenaza cerca de su maestro, y se necesitó cada gramo de fuerza de voluntad de Ilia para evitar que intentara destrozarla. A pesar de que la mente de Ilia estaba completamente empeñada en retenerlo, los músculos del gigante negro estaban tensos para la batalla y la sed de sangre brotaba de él en oleadas. Saber no mostró miedo a pesar del aura palpable de malicia, el viento reuniéndose alrededor de su espada convirtiéndose en una tempestad. Ilia suspiró. Bien, bien. No te dejas intimidar fácilmente. No estoy segura de por qué me molesté, saludó con desdén. Por ahora, te dejaré tranquilo. Cumple tu palabra y no tendremos ninguna pelea, por ahora. Saber suspiró profundamente y lanzó su espada al éter, agradecida por la oportunidad de evitar una batalla. Estaba bien provista de mana nuevamente, pero el suministro aún era limitado y sospechaba firmemente que para derrotar a Berserker, necesitaría nuevamente recurrir a su noble fantasma. Recuperar la fuerza perdida serviría de poco si la volviera a perder inmediatamente después. Efectivamente. Por el momento, una gran oscuridad ha sido vencida, y no está muerto. Los ojos de Saber se abrieron como platos. Conozco mi espada como ninguna otra. Nada que la enfrente de esa manera podría haber sobrevivido, dijo rotundamente, con una voz de orgullo ofendido ligeramente adorable. Si Shirou hubiera estado consciente, probablemente se habría sonrojado. Y fue definitivamente impresionante, admitió Ilia. Incluso mi berserker podría haber tenido problemas para matarte. Gracias. Pero el problema es que esa no era la criatura. Al menos, ese no era su núcleo. Era, algo así como una maldición proyectada. Una extensión de la fuente principal. Podrías haber destruido la marioneta, pero la fuente central siempre puede crear otra. Puede que lleve algo de tiempo, pero la amenaza no se destruye. Al menos, no todavía. Los ojos de Saber se entrecerraron. ¿Cómo sabes esto? Ilia reflexionó sobre sus opciones. Podría decírselo. Si Saber supiera sobre el parásito Makiri en la casa de su maestro, estaría obligada a defenderlo. Quizás incluso destruir la fuente del Grial oscuro. No importa cuán poderoso sea, ese noble fantasma definitivamente podría destruirlo. Y entonces el amigo cercano de Shirou moriría, y él quedaría devastado, Ga. Ilia gritó. ¿Por qué es tan difícil ser bueno? Disculpe. Nada. No importa, no necesitas saberlo, espetó Ilia. Si quieres mi ayuda para lidiar con esta criatura, retener información no tiene sentido, señaló Saber. Está bien, gruñó Ilia. En ese caso, ¿por qué no me cuentas algo? ¿Cómo supiste el nombre Irisbiel? ¿Cómo supiste algo sobre la última guerra cuando tu maestro no lo sabe? Saber suspiró y abrió la boca para admitir la derrota, cuando alguien se le adelantó. Porque ella estuvo allí en persona durante la guerra, por supuesto. Porque es especial. Única. Preciosa, dijo una voz dolorosamente familiar. Es solo una razón más por la que ella me pertenece.
No era del todo diferente cuando la sombra había atacado, aunque tampoco del todo similar. Como antes, el aura de pura y empalagosa negatividad era tan espesa que casi resultaba difícil respirar en su presencia, como si el aire de alguna manera se hubiera convertido en una niebla espesa y venenosa. Pero había dos diferencias clave. Primero, el poder que exudaba la sombra, aunque tenía un aura palpable de malicia, también tenía un matiz inconfundible de tristeza. El hambre desesperada y la clara intención de matar eran obvios, pero igual de sorprendente era la sensación de dolor y soledad, como si la criatura misma estuviera en una agonía indescriptible incluso mientras destruía todo a su paso. En contraste, el aura que ahora brillaba a través de la noche era mucho más brillante y, sin embargo, de alguna manera aún más vil. No sentía ninguna otra cualidad que el orgullo, la posesividad y un desprecio terrible y mordaz. Segundo, y más preocupante, el aura también parecía ser mucho más poderosa. Los ojos de las dos mujeres se dirigieron a lo alto de una farola rota, donde descendía una figura dorada que parecía brillar con una luz interior incluso en la oscuridad. Los ojos de Saber se abrieron en algo entre sorpresa y horror. «Hola, Saber», dijo Gilgamesh. «Tenía la intención de recogerte más tarde, pero descubrí que simplemente no podía esperar. En otros lugares estaba más oscuro». Era una mujer sin importancia. Había salido con amigos, negándose a permitir que los rumores sobre fugas de gas y asesinos le impidieran vivir su vida. Esto fue una ironía. Caminó a casa, aturdida y ciertamente algo borracha. Si bien al menos había estado lo suficientemente sobria como para darse cuenta de que no debería conducir, estaba empezando a arrepentirse también de su elección de caminar. Unos cuantos yenes por un taxi podría haber sido una buena elección, aunque su casa estaba fácilmente a poca distancia. Las luces de la calle no estaban encendidas, la noche parecía mucho más oscura de lo que debería haber sido, y sin ninguna razón que ella pudiera determinar, simplemente sentía como si la estuvieran observando con cada paso que daba hacia esa negrura arremolinada. Algo cayó sobre ella desde los árboles que había encima. Algo húmedo, pesado y resbaladizo al tacto. Ella gritó en shock comprensible, pero no tan fuerte como el que soltó cuando sintió pequeños y afilados colmillos de la masa viscosa clavarse en su cuello. Se lo arrancó de la piel y lo arrojó a un lado, pero para entonces una segunda criatura había caído y se había aferrado a su brazo, mordiéndola furiosamente. Luego un tercero, un cuarto, un quinto, tantos que perdió la cuenta. Docenas de navajas se clavaron en su cuerpo, clavándose en ella, la carne pálida y resbaladiza desapareció en su cuerpo. Le cortaron los tobillos y cayó sobre un enjambre de fauces abiertas, cientos de ellas, una alfombra de formas viles y retorcidas que se precipitaban sobre ella y dentro de ella. Una sensación como estar enterrado entre miles de cuchillos hambrientos, el dolor estaba más allá de la comprensión, o tal vez era simplemente que su mente no podía registrar su situación con suficiente claridad para expresar plenamente la agonía por más tiempo. No era así como se suponía que debía ser la vida. Se suponía que esto no iba a suceder. Era una mujer sin importancia, pero había estado viva. Ella había amado y había sido amada. Se había construido una vida y estaba contenta. No era así como se suponía que debía morir. Durante un tiempo, el único sonido fue el crujido de huesos y el retorcerse de gusanos sobre una forma femenina enterrada que rápidamente se quedó inmóvil. Cuando finalmente se hizo el silencio, fue roto al final por el gemido de incomodidad de un anciano mientras se ponía de pie dolorosamente. Zouken mató jadeó. Un buen cambio, pero se vuelve más difícil a medida que pasan los años, especialmente cuando el cambio no fue planeado de esta manera. Por lo general, prefería esperar al menos una noche, a menudo muchos días, meses e incluso años, adormecidos con su mente dividida entre el enjambre y recuperándose, antes de reclamar un nuevo cuerpo. Pero los acontecimientos se estaban desarrollando de manera desagradable. Se vio cada vez más obligado a intensificar sus planes y no podía permitirse el lujo de tomarse más tiempo para descansar. Habría tiempo para un respiro cuando sus planes volvieran a encarrilarse. Interesante, dijo una voz como el sonido del viento a través de un árbol muerto. ¿Entonces tu cuerpo anterior tampoco era tuyo? Zouken abrió sus nuevos ojos y buscó a través de la delgada línea de árboles. Después de unos momentos, la máscara de calavera blanca desapareció de la vista cuando Assassin se dejó ver.
Ah, dijo el viejo mago. Llegas un poco tarde. Supuse que no deseabas que te vieran conmigo. Por eso buscaste esta reunión en la oscuridad de la noche, lejos de miradas indiscretas, ¿no es así? Buscas preservar tu anonimato como maestro. HMMMMPH. En el futuro, le daré más valor a mi bienestar físico. Esta fue una experiencia desagradable. Estuve nervioso por un momento, admitió Assassin. Cuando Lancer te mató, pensé que necesitaría buscar un nuevo maestro. Pero tienes algunos rasgos únicos, ya veo. De hecho, mi verdadero cuerpo murió hace muchos años, estoy reducido a esto, un parásito que roba los cuerpos de otros para sobrevivir, se rió Zouken. Una existencia retorcida, estoy seguro. Gusanos con forma de hombre. Incluso ahora puedo ver los lugares que han tomado en forma de órganos, imitando la carne para darte forma, pero entonces, ¿es menos retorcido que yo? Tal vez realmente estábamos destinados a hacerlo. Trabajad juntos, entonces, dijo Assassin suavemente, la máscara de calavera revoloteando de rama en rama aparentemente sin propósito. Muy hablador. ¿Tu mente se ha estabilizado, entonces? Efectivamente. He recuperado mis recuerdos y mi deseo con la carne del corazón de un asesino. El asesino camina en las sombras y busca el camino a la eternidad, dijo la voz seca y sin vida. Pero claro, también me siento confundido. No podría ser convocado excepto por alguien que comparte mi objetivo y también recorre el camino hacia la inmortalidad. Sin embargo, parece que ya has encontrado este premio tan buscado. La risa de Zouken estaba mezclada con irritación. No confundas esto con la inmortalidad. Aunque los años no reclaman mi vida, el dolor que el tiempo acumula sobre mí a cambio está más allá de tu imaginación. Me pudre, asesino, me pudre incluso mientras estoy de pie. Ya, este nuevo cuerpo ha comenzado, la decadencia es larga y lenta. En unas pocas semanas a lo sumo será inútil, los gusanos no podrán retenerme en esta forma. Tendré que buscar carne nueva, y la agonía comenzará de nuevo tan pronto como la reclame. No es inmortalidad. Esto es sufrimiento sin fin. ¿Por qué no tomar una nueva forma, entonces? ¿Por qué permanecer en el cuerpo de un anciano, sin importar cuántas vidas consumas? Porque no puedo adoptar otra forma, si soy el anciano. Murmuró la calavera blanca. Entonces el problema es tu alma. Ese es el secreto. Cada nuevo cuerpo toma la forma del alma, y el alma, está podrido, gruñó Zouken. El tiempo eventualmente afecta incluso a los cuerpos etéreos. Esta alma se pudre, y cualquier recipiente en el que habite se pudrirá de la misma manera. ¿Lo entiendes ahora, viejo de la montaña? ¿Ves por qué todavía puedo soñar con una vida sin fin? Este dolor está más allá de mi capacidad de retenerlo para siempre. Debe ser limpiado de mi alma. El tormento sin fin, me odio a mí mismo por tenerlo, odio al mundo por permitirlo, odio a todos los seres humanos vivos por su libertad. Vivir sin él, odio todo lo que se mueve en este mundo o en cualquier otro. El santo grial será mi libertad, asesino. No hay ningún propósito más elevado para ello. Assassin escuchó al anciano arrojar su veneno sin hacer comentarios, pero su mente llegó a la conclusión con bastante rapidez. Mi maestro, entonces, ya está loco, pensó. Era la conclusión lógica, culpar al mundo por un dolor que era enteramente culpa suya, pero aferrarse a la vida a pesar de todo. La mente de Zouken Matou estaba claramente trastornada, impulsada más allá del punto de razón o empatía por la pura agonía de su existencia, un sufrimiento interminable prolongado durante siglos. Supongo que no puedo entenderlo, pero la verdad es bastante simple de comprender, dijo Assassin. Si bien nuestras circunstancias son diferentes, ambos hemos vivido como monstruos inhumanos, Zouken Matou. Y si bien tu razonamiento puede ser único, lo que buscas es un objetivo simple, no quieres morir. Vivir para siempre, sin importar el costo, dijo Assassin. Solo eso te convierte en la elección perfecta para ser mi maestro. Marca el camino, maestro de Matou. Assassin, el sirviente de las sombras, clavará una daga profundamente en la espalda de cualquiera que busque bloquear tu camino. El viejo maestro sonrió. El aire en el que se encontraba estaba simultáneamente iluminado por su indiscutible brillantez y contaminado por la pura malicia que brotaba de él en oleadas.
Esos ojos carmesí recorrieron arriba y abajo el cuerpo de Saber, bebiendo cada curva de acero y volante de tela, absorbiendo cada detalle de su rostro y forma. Fantástico, respiró. Tan impresionante como lo recuerdo. Dime, Saber, ¿recuerdas mi propuesta de la última guerra? ¿Caminarás conmigo voluntariamente o te lo forzaré? No tengo ningún problema con ninguna de las dos, aunque podría ser más gentil si tomas lo primero. Archer, respiró Saber. ¿Qué? Espetó Ilia. Ese no es Archer. Ese no es. Fue imposible. Ella era el santo grial y no podía haber ningún sirviente que ella no conociera. Más aún, ella ya había visto a este arquero de la guerra, y el ser que estaba frente a ella no era él. Ese Archer estaba, triste, pero cálido. Ilia no le tenía ningún odio especial. La mirada que lanzó a la escena sugería que, en lo que a él respectaba, Saber era el único ser vivo en su campo de visión. Todo lo demás era inútil, carecía de valor, no era más importante que el aire vacío. Ilia era una noble y sabía que podía manejar una arrogancia de muy alta calidad. Pero ni siquiera ella era capaz de mirar a personas que ni siquiera conocía como si no existieran. Se necesitaba un tipo de mente muy específico para reescribir su propia percepción de la realidad sin otro propósito que el de hacer que otra persona se sintiera inferior. El caballero dorado volvió su mirada hacia Ilia, y su expresión cambió a una de desinterés y disgusto, un desprecio tan profundo que Ilia casi ansiaba ser ignorado nuevamente. No se le dio permiso para hablar, dijo, y señaló vagamente. Algo gritó en el aire con un sonido como un enjambre de avispas furiosas, seguido de una mancha borrosa frente a ella y el chirrido de metal contra metal. Ilia tardó un momento en darse cuenta de lo que había sucedido. El sirviente dorado, no es un sirviente, no puede ser un sirviente, eso es imposible, pero ¿qué más podría ser? La había atacado para matar a un completo extraño con tanta empatía como un hombre más común. Se mostraría al aplastar una mosca. Berserker, por supuesto, había saltado frente a ella, buscando bloquear el ataque con su propio cuerpo, defendiéndola de la única manera que podía. Y Saber, a su vez, saltó para defenderlo, su venerable espada desvió la antigua espada que el arquero había disparado contra el joven homúnculo, enviándolo a impactar contra el pavimento con la fuerza de una pequeña bomba. ¿Qué? Ilia jadeó. Saber le devolvió una pequeña sonrisa. Tal vez Shirou me está influyendo de manera extraña para defender a un enemigo potencial. O tal vez todavía tengo curiosidad por saber qué sabes sobre las rarezas de esta guerra. Pero este arquero no es un aliado mío, Lady Inthburn, y le debo tienes una deuda de ayuda. Si te enfrentas a él, yo estoy contigo. Ilia simplemente parpadeó. Quizás, después de todo esto de hacer el bien tuviera algunos beneficios secundarios. Capítulo 16. Saludo al rey. El arquero de oro miró su espada desechada con una expresión entre confusión y leve curiosidad. Inclinó la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha, mirando la espada como si fuera la única cosa en el mundo. Ignoró no solo a Saber, sino al mucho más notable Berserker, quien claramente estaba luchando con el impulso de atravesar a la pequeña mujer para llegar al hombre con armadura dorada, y solo la voluntad confusa de Ilia le impedía hacerlo. Esto duró varios segundos, antes de que él hablara. Saber, ¿significa esto que estás eligiendo desafiarme? Por supuesto. Mi respuesta a tu propuesta no ha cambiado desde nuestra última reunión, Archer, dijo Sabre con firmeza. Incluso si no fuéramos enemigos, difícilmente podría soportar tal insulto a mi orgullo. El arquero dorado echó hacia atrás la cabeza y soltó una carcajada. ¿Sí? Sí, eso es bueno. El desafío en tus ojos es tal como lo recuerdo, Saber. Ese es el espíritu que exijo de la mujer que he elegido como mi novia perfecta. Novia. Ilia chilló, no del todo seguro de entender lo que estaba pasando aquí. Saber, es tu exnovio. ¿Qué? Maestro de Berserker, por favor absténgase de decir cosas tan desagradables. Él no es más que un patán demasiado agresivo que intentó imponerse a mí y fue rotundamente rechazado. Espetó Saber, su compostura visiblemente dando paso a la irritación. HMMMMPH.
Lo dices como si fuera malo, pero el hecho es que deberías ser honrado, rey de los caballeros, dijo el hombre con armadura con la sonrisa más insolente que Ilia pensó haber visto jamás. Ser elegido por mí es un gran privilegio. Solo los tesoros más raros y preciosos son suficientes para llamar mi atención, y te elegí por encima de todas las mujeres para que te sentaras a mis pies. Seguramente puedes ver el significado de esto. Significa que por encima de cualquiera de los tesoros invaluables de mi bóveda, tú serías mi mayor posesión. Cualquier chuchería que desearas sería tuya, cualquier decreto que desearas escuchar de labios del rey quedaría escrito inexorablemente en la ley del mundo. Todo a cambio de nada. Más que tu devoción eterna. Muchas mujeres masacrarían a sus propias familias por tal honor, y lo digo por experiencia directa. Saber se estremeció. Tú, no puedo comprenderte, Archer. Pensar que cualquier rey podría abandonar así su orgullo y jurar lealtad bajo un animal sin corazón como tú, cruel. Preguntó el arquero dorado, con una sonrisa cada vez mayor. Vaya, querida, solo puedo hacer esa oferta porque te amo profundamente. Ofrecerte cualquier cosa es la antítesis para mí, pero cualquier precio vale la pena para tenerte arrodillada ante mí en adoración, mi saber. Ilia frunció el ceño. Eso está mal. El hombre con armadura inclinó la cabeza hacia un lado y su sonrisa se desvaneció. Lo siento. La marioneta de carne olvidó que no tiene permiso para hablar. Eso está mal, gruñó Ilia una vez más, sus ojos carmesí se encontraron con los del desdeñoso extraño. Si amas a alguien, entonces hacer cualquier cosa que los entristezca debería entristecerte a ti. Y hacerlo feliz te hace feliz. Tú, si tienes que obligarlos a que te amen, entonces es simplemente, no está bien. Deberían amarte porque te aman. Saber se giró para mirar a la joven a la cara, con una cálida sonrisa en su rostro. Bien hablado, Lady Ainsburn. Quizás elegir luchar a tu lado fue una mejor decisión de lo que había imaginado. El hombre de la armadura dorada, por el contrario, simplemente parecía molesto. Bueno. Sospeché que llegaría a esto, así que supongo que no debería sorprenderme mucho. Muy bien, saber, si una vez más rechazas mi generosa propuesta, supongo que tendremos que hacerlo de la manera más difícil. Mientras hablaba, el aire detrás de él comenzó a brillar y emergieron espadas, lanzas, hachas, guadañas, dagas, martillos, armas de todas las formas y tamaños. Cada uno de ellos hace que el aire a su alrededor zumbe con puro poder mágico, cada uno obviamente no tiene precio, y cada uno, noble fantasmas, los ojos de Ilia se abrieron como platos. No había cómo negarlo. Cada espada era un auténtico noble fantasma. Su primer pensamiento, su ferviente esperanza, había sido que el enemigo tenía algún poder que le permitiera crear un arma falsa con la imagen de un noble fantasma. Que ella podría haberlo entendido. Eso podría haber sido posible. Pero no se podía negar. Todas y cada una de las muchas armas que aparecían en el aire detrás del hombre prácticamente ardían con el aura de poder y dignidad reverente que solo poseía un verdadero fantasma noble. Pero hay docenas. Ningún Servant podría tener tantos, podrían. Me temo que el legendario rey de los caballeros peleando junto a un compañero semidios no será algo que pueda tratar con gentileza. Sí, incluso yo. Me disculparía, pero es tu culpa que me vea obligado a ser un poco rudo. Contigo aquí, saber. Intentaré no matarte por accidente, dijo, con un poco más de alegría de la que las palabras sugerían que debería haber tenido. Tus palabras no son tranquilizadoras, murmuró Saber. Deberían serlo. Cree que si me veo obligado a destruirte, lo lamentaré profundamente en los años venideros. Sería como cegar a un gran artista, cortarle la lengua de la boca a una soprano estrella. Destruir una verdadera obra de arte. ¿Sabes cuánto me dolería eso? Gilgamesh ronroneó. Pero me has dejado pocas opciones. No vendrás voluntariamente, así que me temo que me quedan pocas opciones. Entonces, ¿cómo suena esto? Berserker puede morir, y tu maestro también. Entonces, te obligaré a contratar con la niña, y tráela de regreso a mi casa para custodiarla y asegurar tu obediencia hasta que la guerra esté completa. Su maná te convertirá en tu antiguo yo, te dará el poder de ganar la guerra fácilmente y ganarás. Pero primero. Bueno, trituraré tu espada sagrada hasta convertirla en polvo,
Destrozaré tu armadura y te arrastraré a mi dominio pataleando y gritando. Aplastaré ese desafío de tus ojos y te convertiré en un esclavo dócil, para avanzar y aplastar a los otros sirvientes. No, sé que suena un poco cruel, pero después de todo, difícilmente puedo dejar un tesoro como tú en paz. Y las espadas empezaron a volar. Oh, diablos, murmuró Archer, el sonido de los impactos comenzó a resonar por la ciudad. ¿Qué es eso?, murmuró Rin. Parece como si alguien estuviera lanzando bombas, o peor. Tenemos que darnos prisa. Esa sombra drena la vida de todo lo que la rodea, y mientras esté activa la gente dormirá con casi cualquier cosa, espetó Archer. Pero ya no está, y es solo cuestión de tiempo antes de que alguien empiece a notar ese sonido. Y cualquiera que se acerque a esa batalla va a morir. Los ojos de Rin se entrecerraron. Me está ocultando cosas otra vez. Él sabe lo que está pasando más de lo que dice, y no me lo dirá, y es muy posible que eso haga que nos maten a ambos. Y maldita sea, de todos modos voy a correr tras él. No por primera vez ni por última vez, Rin cuestionó su propia cordura. Pero, ella también siguió corriendo. Cada espada atravesó el aire, dejando una estela de luz dorada que ardió intensamente contra la visión de Ilia e impactó con la fuerza de una pequeña bomba. No solo unas pocas espadas tampoco. Llegaron de 3 a 4 a la vez y la lluvia no disminuyó notablemente entre salvas. Lo que hizo que la defensa que Sabre mostró fuera aún más impresionante. Berserker era, ante la tormenta de luz, poco más que un objetivo gigante. No era capaz de defenderse más allá de ocasionalmente simplemente desviar un ataque de sí mismo, lo cual rara vez se molestaba en hacer, y francamente no podría haberlo hecho hoy. La lluvia de misiles cayó sobre él demasiado rápido y las espadas demasiado numerosas. Incluso el poderoso Berserker habría sido hecho trizas, su única esperanza era cargar contra el enemigo y poder alcanzarlo antes de que la interminable tormenta de noble fantasmas acabara con toda vida que tenía. Pero Sabre podría hacer lo contrario. Excalibur se lanzó a través del cuerpo de la niña como un rayo, la gloria desnuda de la hoja dorada hizo a un lado las armas mientras llovían en docenas. Su velocidad y concentración eran mucho más nítidas que durante la pelea con Lancer. La afluencia de maná de Ilia trae consigo algunos beneficios obvios. La espada sagrada parecía estar en una docena de lugares a la vez, derribando el aluvión de hojas con una lluvia de chispas brillantes y el chirrido del metal contra el metal. Las espadas llovieron sobre ella y, sin embargo, no solo apartó cada una de ellas para enviarlas a impactar contra el suelo, sino que también logró avanzar en su carga hacia el arquero dorado, y la lluvia de espadas no la frenó en lo más mínimo. Y el gigante negro siguió sus pasos. Había intentado dañar a su maestro. Moriría. Esto era lo más cercano a un pensamiento que Berserker podía tener. Lo único que podría siquiera acercarse a creer. La mente de Berserker era un programa vacío, una neblina roja que realmente no podía contener ningún concepto excepto la violencia, la destrucción sin sentido de cualquier enemigo que se le presentara. Pero atravesar esa neblina ahora era algo que provenía del exterior de esa violencia programada e inhumana que ni siquiera podía llamarse realmente rabia. Había intentado dañar a su maestro y moriría. Desde que la primera espada había volado, cada átomo del ser de Berserker había anhelado rugir en la batalla y arrancar al atacante miembro del miembro ensangrentado, aplastar los restos hasta que no quedara nada más que una mancha sangrienta en el hacha espada. No temía las espadas de su enemigo, no temía la agonía que podían infligir, aunque incluso él podía sentir que cada una de ellas era una amenaza mortal. No podía temerles. Para sentir miedo habría tenido que valorar su propia existencia, y él no era capaz de ello. Solo las órdenes de su maestra dominaban su impulso de destruir, y ella lo había retenido por el momento. Era tan simple como eso. Ella ya no lo detuvo. Berserker cargó contra el enemigo y Saber cargó delante de él. Las espadas que podrían haber perforado incluso su piel fueron apartadas cuando la espada de Saber las golpeó desde el aire con una velocidad que incluso él tenía dificultades para percibir. Era solo la voluntad de su maestro que no cortara la pequeña cosa por la mitad mientras ella estaba de espaldas, despejando el camino hacia el verdadero enemigo. Finalmente, sin embargo, no pudo esperar más. La neblina asesina llenó sus sentidos, superó todo lo demás y Berserker saltó. El enemigo estaba ahora cerca, demasiado cerca de dolor.
Hubo dolor cuando el enemigo hizo un gesto y media docena de rayos de luz impactaron contra el pecho y las piernas del gigante, perforando la carne de bronce. Su propia arma destrozó una lanza, enviándola a un lado en astillas, pero llegaron más. Los riñones, el hígado, los pulmones, los cuádriceps y finalmente el corazón fueron atravesados por espadas antiguas, y el cuerpo del gigante en el aire fue destrozado en el espacio de un instante. Berserker murió. Esto no lo frenó. El salto no se desaceleró en lo más mínimo. Un corazón atravesado por una gran espada seguía bombeando sangre, los pulmones destrozados por las lanzas seguían respirando. Sostenido hasta la muerte ahora por el noble fantasma del espíritu heroico Hércules. Mano de Dios. Por cada uno de sus legendarios 12 trabajos, los dioses le concedieron ahora una nueva vida. Incluso ahora, sin saberlo y sin sentido, esta protección divina permaneció. Berserker golpeó con su espada la cabeza del enemigo, un golpe que no podía dejar de destruir incluso a un Servant. La farola en la que se encontraba quedó destrozada solo por la onda expansiva, el pavimento se agrietó, pero el enemigo no murió, ya que la hoja de piedra se estrelló inofensivamente en el aire vacío que, sin embargo, resistió su invasión con mucha más fuerza que el acero. Hubo un crujido en el aire cuando el escudo invisible se dobló bajo el poder de Berserker, pero no se rompió, y el gigante negro ahora estaba desequilibrado, atrapado en el aire. Las espadas envueltas en luz golpearon una vez más, cada una impactando con la fuerza de un misil, enviando a Berserker volando hacia atrás, su gran forma abriendo un surco en el sólido pavimento mientras más armas antiguas perforaban su cuerpo, y finalmente una guerra antigua. El hacha le atravesó el cuello, casi arrancándole la cabeza de los hombros. Berserker murió. Él ignoró esto y se puso de pie, rugiendo desafiante. El gigante negro cargó contra la tormenta de espadas que se aproximaban, incapaz de realizar ninguna otra acción, incapaz de hacer nada más que saltar hacia el enemigo, destrozarlo sin importar el costo para él mismo, y saber saltó frente a él, su espada sagrada cortando estelas en el aire mientras cortaba las armas una tras otra, su espada parecía más una pared sólida de metal que una sola espada. Antiguas espadas de poder y majestad la golpearon y fueron apartadas como si fueran chatarra por la espada de la victoria prometida. El arquero dorado echó hacia atrás la cabeza y se rió. ¿Sí? Sí, esto es lo que esperaba. 100 espadas y ambos todavía viviréis. Muéstrame más, combina tu poder, ataca contra mí con todo tu poder. Esto es lo que quería ver. Muéstrame todo lo que tienes, sable. Hizo un gesto y las armas detrás de él en el aire se multiplicaron por 5, 10 veces. Decenas se convirtieron en cientos, cada uno de ellos iluminando la noche con el aura de su poder. No había duda. Ni siquiera saber podría repeler a tantos. Cuando se lanzaran, serían una jaula de metal volador que atravesaría a los dos Servants desde todas direcciones. La tierra en la que se encontraban sería aniquilada con seguridad. Esto lo hace aún más satisfactorio, ronroneó. Cuando fallas. Zouken caminó a casa, disfrutando de la sensación de su nueva forma. Ya se estaba pudriendo, por supuesto, ya le dolía, pero no tanto como el último. Fue lo más cercano al alivio que pudo sentir y disfrutó de ello todo lo que pudo. Oh Dios, dijo con una risa seca, escuchando los impactos distantes. Parece que algunos jóvenes están entablando un animado debate. ¡Qué lindo! Assassin, poco más que una sombra en la brisa, no compartió la diversión. Sirvientes. 3, y entre ellos tal poder que apenas puedo comprender. Creo que incluso tu extraña abominación fue destruida por el poder desnudo liberado. Zouken sonrió. Tal vez el poder extendido se dispersó brevemente, pero la fuente es bastante segura. Aunque, sí. No tan segura como creo que podría ser. Las cosas están progresando un poco más allá de mi control, y debería tomar una mano un poco más firme con ellas. ¿No crees? Rara vez elijo el enfoque directo, pero en este caso puede estar justificado, admitió Assassin. Caster es alarmante. Supongo que no soy el único que se dio cuenta de eso. No, en absoluto, coincidió Zouken. Esa necesita ser controlada, y pronto, antes de que arruine los planes que he pasado la última década preparándolos. Y sin embargo, destruirla abiertamente podría estar más allá de nuestras capacidades en este momento. Es ciertamente irritante.
Bueno, supongo que tenemos, no hay elección particular en el asunto, tendremos que ponerla bajo mi poder. Hay poco más que hacer. Ella no parecía del tipo que acepta órdenes, maestro, dijo Assassin diplomáticamente. Por supuesto que no, dijo Zouken con una pequeña sonrisa, pero no es algo por lo que debas preocuparte demasiado por el momento. He pensado un poco en el asunto y creo que con las precauciones adecuadas, sus elecciones personales no importarán en absoluto. Todo. ¿Tienes algún medio para controlar a Caster y Lancer? Pero se han convertido en poco más que extensiones de la oscuridad. ¿Posee algún tipo de hechizo de control integrado en la estructura de la criatura de la sombra? ¿Una compulsión provocada por el Santo Grial? Se preguntó Asesino. Pero, no, si tuvieras ese método, lo habrías usado antes. Zouken se rió entre dientes. De hecho, y es por eso que el método en cuestión no es nada tan contundente como un hechizo de mando. He vivido mucho, Asesino, y he aprendido mucho sobre la naturaleza de los humanos, espíritu o no. Después de este tiempo, difícilmente podría haberlo hecho. No pude aprender la lección más importante de todas. Con suficiente influencia, se puede persuadir a los humanos para que hagan muchas cosas que van en contra de su naturaleza. Y creo que tengo la influencia en cuestión, oh, sí. ¿Tiene algún plan particular para compartir la naturaleza de esta palanca, mi maestro, o debo seguir luchando en feliz ignorancia? Preguntó Assassin secamente. La risa de Zouken fue, si es posible, incluso más seca. Se hará evidente en breve. Por el momento, Asesino, tengo una tarea para ti. Debe completarse antes de que termine la noche, no, antes de que se complete la batalla que escuchamos, si es posible. Assassin guardó silencio por un breve momento, y Zouken no pudo evitar reflexionar sobre lo bien que Assassin era capaz de transmitir sus emociones sin rostro. La confusión era palpable. No es que necesite tiempo para descansar, por supuesto, pero antes de que se complete el conflicto. Si eliges enviarme a un conflicto directo con esos monstruos, debo recordarte que las habilidades de Assassin se encuentran en sigilo y engaño, dijo Assassin, finalmente. Poco sería capaz de lograr salvo mi propia destrucción si me involucrara en ese tipo de conflicto. Zouken se rió suavemente. No, no. Nada tan evidente como eso. Solo necesitaré que hagas un viaje corto a una casa local y me consigas cierto artículo único. Y con ello, apalancamiento. Sabre había estado en suficientes batallas para darse cuenta de que esta iba mal. El problema era Berserker. A pesar de todo su poder y velocidad, no era un buen compañero de equipo, únicamente porque parecía casi incapaz de actuar como tal. El núcleo de la batalla en grupo era combinar la habilidad y el poder de los combatientes para formar un todo superior. Todos los miembros del equipo tenían que apoyar a los demás, ayudando a sus aliados tanto en ataque como en defensa, permitiéndoles avanzar como una unidad y repeler los contraataques de manera más efectiva. Pero Berserker, por su propia naturaleza, no era capaz de tal cosa. Vio un enemigo y lo aplastó, así de simple, sin la menor consideración de si esa era o no la mejor táctica. Se lanzó precipitadamente a ataques letales, perjudicando profundamente la capacidad de saber para repeler sus ataques y, en general, no hizo ningún esfuerzo por luchar a su lado de ninguna manera. Honestamente, se preguntó si tal vez habría estado mejor en algunos aspectos si simplemente hubiera permitido que lo destruyeran y lo usara como cobertura para sus propios ataques. El maná que había obtenido de la joven Einzbern era sustancial, pero no ilimitado, y no deseaba volver a usar su noble fantasma menos que no tuviera otra opción. Pero este Archer, su poder era tal que ya, ese último recurso comenzó a volverse tentador. Era exactamente igual que en la última guerra. No luchó con ninguna habilidad especial, pero la tormenta de espadas azotó sin fin, haciendo que cualquier avance contra él fuera una perspectiva suicida. Si quisiera acercarse lo suficiente para matarlo sin utilizar todo el poder de Excalibur por segunda vez en una sola noche, identificaría su verdadero fantasma noble y derivaría su debilidad como espíritu heroico. O de alguna manera disminuir el ataque contra ella y permitirle pasar a la ofensiva. Berserker podría hacer lo último con su muerte. Era la elección lógica. Pero un caballero no abandonó a sus camaradas. ¿Alguna vez? Es posible que Berserker estuviera lejos de ser un camarada ideal, pero su maestro le había salvado la vida a ella y, por extensión, a la de Shirou.
Mientras ella no se volviera contra ellos, la espada de saber la defendería. Era tan simple como eso. Si no podía utilizar la táctica más lógica, entonces tendría que conformarse con lo poco ortodoxo. Su camarada no podía luchar por nada más que por instinto básico. Así que tendría que combinar sus propias tácticas para adaptarlas a las de él. Y también tenía ciertas ventajas. Más específicamente, su poder, durabilidad y velocidad eran incomparables. Cualquier otro Servant ya habría sido destruido por las heridas que había sufrido y con un solo golpe, ya había roto el escudo de Archer, una defensa que ella sabía por experiencia que era realmente formidable. Si podía despejarle el camino y darle la oportunidad de realizar un verdadero ataque con los pies firmemente plantados, no tenía dudas de que podría destruir a cualquier enemigo de un solo golpe. Y si él no podía darse la oportunidad de asestar ese golpe, ella lo haría. En lugar de intentar lanzar una defensa estacionaria, vertió prana en sus piernas, el aire a su alrededor explotó con viento por la repentina liberación de poder. Ella cargó, la velocidad del estallido de prana le permitió mantenerse apenas por delante de la embestida de Berserker, tan cerca que podía sentir el aliento de la bestia en su espalda, sentir la vibración de sus pasos. Y mientras cargaba, cortó la tormenta de espadas. No fue un buen plan. Cargar manteniendo una defensa sólida y canalizando prana para fortalecer sus extremidades era una táctica que ponía a prueba incluso sus habilidades con la espada y sus instintos de combate. Incluso mientras se movía, con la muerte frente a ella y un aliado que estaba dispuesto a atropellarla detrás de ella, podía sentir la efectividad de sus defensas debilitarse. Una espada pasó rozando su mejilla. Otro golpeó la armadura de su brazo izquierdo y sintió que la extremidad se entumecía. Recuperó la guardia, sacrificando la defensa de su abdomen para mantener la defensa de sus extremidades. Podía confiar en que su armadura le daría cierta protección a su corazón, pero si sus piernas resultaban dañadas moriría aquí, eso era seguro. Ja. Saber, ¿estás tratando de morir en defensa de un perro rabioso? Un sacrificio tan inútil es tan adorable como tú, mi tesoro, ronroneó Archer. Bueno, entonces vamos a ponerte las cosas más difíciles. Las espadas en el aire detrás de él se multiplicaron en número una vez más, la luz de los portales iluminaba la noche tan brillantemente que era como si el sol hubiera salido. La tormenta de espadas se volvió tan intensa que era más como una sólida pared de metal presionando contra su guardia, y aún así Berserker se aseguró de que no pudiera reducir la velocidad, hasta que, con un chirrido de metal contra metal, la presión en sus brazos y el dolor abrasador en su cuerpo cesaron repentinamente, reemplazados por una onda de choque que la abofeteó, haciendo que su cabello y su falda crujieran locamente. La repentina ausencia de resistencia fue tan impactante que casi tropezó, fallando su ataque en ese mismo momento, antes de lograr enderezarse con poco más que un ligero paso en falso, y afortunadamente, porque de lo contrario Berserker probablemente la habría pisoteado, y continuó. La carga. Por el rabillo del ojo, vio la causa. ¿Flechas, o eran espadas? No podía decirlo, se movían demasiado rápido e impactaban contra las espadas doradas del arquero con demasiada fuerza para verlos claramente, pero eran cientos, cada uno moviéndose a la velocidad de una bala y derribando un fantasma noble. Tú. Gruñó el hombre de oro, y su rostro adoptó su primera expresión que no era ni de supremacía engreída ni de desinterés absoluto. Pura, simple, de odio. Sí, yo, dijo Archer, su propio rostro en una expresión muy engreída, su arco en sus manos y el aire a su alrededor brillando con espadas plateadas que destellaron para encontrarse con las hojas doradas de frente. Saber, llévatelo. Saber no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Con el fuego de cobertura quitándole presión, la carga de saber se redobló, bajando su arma, incluso cuando Berserker cortó desde arriba. Pudo ver una lanza atravesada completamente a través de la mano de su arma, pero esto no pareció afectar en absoluto el poder del golpe. Excalibur golpeó algo invisible y aún más fuerte que cualquier escudo de hierro que hubiera atravesado en toda una vida de batallas. La hoja dorada sacó chispas del aire aparentemente vacío, luego se hundió en la nada sólida, apareciendo grietas en el aire, hasta que el golpe de Berserker aterrizó y el escudo divino se hizo añicos como cristal bajo el poder combinado de los dos Erwans más mortíferos en combate cuerpo a cuerpo.
El Servant con armadura dorada reaccionó con una velocidad inhumana, sacando una espada del aire detrás de él, pero no fue lo suficientemente rápido, la armadura dorada se hizo añicos y el sirviente que la llevaba cayó al suelo, dejando un rastro de sangre en el pavimento detrás de él. Su mano izquierda lo siguió poco después. «Maldita sea, malditos todos», gruñó el sirviente dorado, su rostro contorsionado casi hasta quedar irreconocible por la furia, la sangre fluyendo libremente desde el muñón de su mano izquierda. La espada que había sacado del aire todavía estaba agarrada en su mano derecha, y esto hizo que Saber se preocupara mucho, mucho. Había sido Excalibur la que había cortado la mano del cuerpo del hombre, cortando incluso la magnífica armadura dorada. La espada de Saber había sido descubierta y perfeccionada, y golpeó una costura entre el guante y el brazalete para desarmar en el sentido más literal. La espada de Berserker, sin embargo, había sido apuntada directamente a su cabeza con fuerza suficiente para reducir todo su cuerpo a pasta, y la espeluznante espada roja y negra que tenía en la mano había repelido ese golpe sin ningún esfuerzo visible. Era un arma extraña desde cualquier punto de vista. La hoja era un cilindro largo, negro cubierto de escritura cuneiforme roja, con la punta, la empuñadura y el guardamanos forjados en oro, pero lo que más llamó la atención de Saber no fue esto, ni siquiera el hecho de que la hoja en realidad era nada de eso, siendo completamente directa por lo que ella sabía. Lo que llamó la atención de Saber fue, ella estaba asustada. La espada, sin ninguna razón que ella pudiera determinar, encendió en el alma de su guerrera solo la más pequeña chispa de miedo genuino y primario. Por supuesto, no existe una batalla sin miedo. Cualquier guerrero que entrara en conflicto sentiría esa punzada de miedo por su existencia al encontrarse con el enemigo y reconocer que su vida podría terminar ese día. Pero ese era un miedo suave, un miedo que tenía una causa y un propósito definidos. Se trataba de un miedo al que se podía resistir, controlar, contener y extinguir. Sin embargo, un miedo primario, que la golpeaba no como un rey sino como una niña humana, un miedo que no tenía una causa obvia, no le dejaba nada contra lo que luchar. Era algo que no había sentido en muchos, muchos años, algo que había pensado que se había extinguido hacía mucho tiempo en ella y, sin embargo, con solo mirar esa espada, todos sus instintos le gritaron que debería haber comenzado a correr mucho antes. La sensación no mejoró cuando miró a su pseudo compañero, y vio, con los ojos muy abiertos, que a pesar de no tener intención de sentir miedo, él también se había congelado. Y lo que es más revelador, el hacha espada que empuñaba ahora tenía una grieta visible en toda su longitud por el simple impacto de la extraña hoja. Pero, ni siquiera es afilado, ¿cómo podría haber? Tú, gruñó, y el arma de forma extraña en sus manos comenzó a girar, nada menos. El segmento medio giró en contra de los otros dos, y cada uno de ellos soltó un gemido agudo y chillón muy desproporcionado con el tamaño de la hoja. La espada adquirió un brillo carmesí que lastimó los ojos de Saber y atrajo el viento para formar un violento vórtice. No eres digno de ver esto. Animales. Mestizos. Despertar a Ea en presencia de semejante basura lo profana. Pero no hay otro castigo adecuado. No hay otro fin que pueda otorgarte para concederte el sufrimiento que mereces. La espada del rey te arrastrará al infierno y no habrá escapatoria para ti. «Oh, diablos», pensó Archer. «Roaías», gritó, proyectando su más poderosa herramienta de defensa. El escudo del legendario Ajax, un arma conceptual que podría repeler cualquier proyectil. Lanzó el escudo no frente a él, sino frente a Saber, Berserker e Ilia, los que estaban directamente en la línea de fuego, y simultáneamente lanzó las espadas flechas proyectadas restantes, con la esperanza de darle demasiados objetivos para enfocar. Berserker, Ilia comenzó a gritar, el sonido del grito de Archer sacándola de su propio trance. Ella, quizás más que nadie, podía sentir el poder creciendo, y que era necesario detenerlo, antes, demasiado tarde. Enuma Elish. Por supuesto, no era el mayor poder al que Ea podía recurrir. De hecho, la explosión liberada apenas tenía carga, menos incluso que la luz divina que Excalibur había arrojado esa misma noche. Y todavía, Roaías se hizo añicos, los pétalos del escudo en forma de flor fueron destrozados por el vórtice de energía escarlata liberado por Ea. Archer no podía decir si realmente sirvió de algo para repeler el ataque o no.
Su mente explotó en una agonía blanca por el acto de devorar por la fuerza el maná del escudo, dejándolo sin posición para analizar la reacción. Sirvió de algo de bien. El rayo de energía liberado por Ea había sido cargado y disparado en el espacio de un segundo y, por lo tanto, era menos del 1% de la potencia máxima de la espada. Si el escudo no hubiera estado allí para quitarle los colmillos, esto habría sido suficiente para matar a Saber, Berserker y muy posiblemente también a los dos humanos detrás de ellos. En cambio, la explosión golpeó el escudo de frente y explotó. A lo grande. Bueno, en verdad, se parecía menos a una explosión que a una tormenta. Una aplastante ola de calor y poder que rodó sobre el campo en todas direcciones. Los objetivos estaban dispersos, las flechas entrantes cortadas del cielo, e incluso el enorme Berserker no pudo mantenerse firme frente al remolino de poder. Ni siquiera él lo estaba intentando. Ilia estaba en peligro. Si la mente de Berserker era un infierno que no podía contener nada más que pensamientos de violencia, entonces la existencia de Ilia en peligro era el océano que podía apagar incluso esa llama interminable. Abandonó su ataque contra el objetivo y se giró con la onda expansiva del ataque, ignorando la energía ardiente contra su piel, para poner su cuerpo entre Ilia y la explosión. Saber habría hecho lo mismo por Shirou. Ella realmente lo habría hecho. Sin embargo, no tenía una piel con la consistencia del hierro ni varios cientos de libras de músculos que le dieran estabilidad en la explosión. Su armadura la protegió decentemente, una vez que le atravesaron la cara con un guante, pero era una niña pequeña, y una vez que sus pies dejaron el suelo, sus opciones fueron limitadas. Ella cayó, la guarida superior de su armadura crujió bajo la tensión, hasta que finalmente pudo girar en una posición para clavar su espada en el suelo y detenerse con un chirrido, la hoja cortando el suelo casi con demasiada suavidad para ser útil. Para frenarla, pero cuando la explosión se desvaneció, pudo poner los pies en el suelo y clavar los talones, mientras el humo se elevaba desde la superficie chamuscada de su armadura. Shirou. Él, Rin Tosaka, estaba de pie junto a su maestro, el polvo roto que alguna vez podría haber sido una piedra preciosa cayendo de sus dedos chamuscados y entumecidos. ¿Por qué alguna vez pensé que esta guerra era una buena idea? Le gruñó a nadie en particular. ¿Y cuál es ese? Ya conocí a Caster, Lancer y Assassin, y seguro que no está montando nada, ¿no lo notas, Rin? Dijo Archer, secándose una gota de sudor de la frente. Gilgamesh había quedado parcialmente atrapado en su propia explosión, afortunadamente, pero todavía estaba de pie, y el viento aún se movía suavemente alrededor de esa maldita espada, la única arma que nunca había podido copiar. Apartó su mirada de ella antes de que su incapacidad para comprender la estructura de la cosa pudiera encender la estática que siempre había creado en su cerebro, y le dijo a Rin: ese es Servant Archer. Como siempre, no eres gracioso. Como siempre, no estoy bromeando cuando la verdad es más probable que te asuste, maestro, dijo Archer con una sonrisa. Compartimos la clase arquero, ¿no, oh rey de los héroes? Los ojos de Rin se abrieron como platos. Rey de, espera, ¿no querrás decir que él es falso? Falsificador. Ladrón, dijo el hombre de oro. Todas y cada una de las armas en la puerta de Babilonia son únicas. Especiales. Un tesoro invaluable digno de la colección de un rey. Golpearme como lo has hecho ya es digno de muerte, pero reproducir mis tesoros. Tal pecado nunca podría ser perdonado. A ti, más que a todos los demás, te destruiré. Tu sufrimiento será eterno por lo que has hecho. Creo que no le gustas, Archer, dijo Rin secamente. Está teniendo un mal día, coincidió Archer. Tan malo que está arremetiendo contra sus propios deseos. ¿Vale la pena matarme y profanar a tu preciosa Ea, rey de los héroes? ¿Vale la pena destruir tu precioso saber? Tendrás que hacer ambas cosas para derribarme, y lo sabes. El aire adquirió un olor amargo a hollín, como si la chimenea de una herrería hubiera entrado a favor del viento. No aparecieron espadas en el aire, pero el susurro del acero deslizándose por el aire aún resonaba en la noche, como si la idea de las espadas estuviera allí, esperando a hacerse realidad. A menos que quieras probarme de la manera tradicional. Pero yo, Berserker y Saber, ¿crees que esa combinación termina en una victoria para ti?
Toma tu decisión rápidamente, Majestad. Creo que Lady Innsbern está a salvo ahora, así que Berserker no será paciente para siempre. Los ojos de Rin se abrieron aún más. Innsbern. Pero ¿cómo podría conocer al maestro de Berserker? ¿Y cómo sabe él la identidad de este otro arquero? Y ya que estamos en eso, para empezar, ¿cómo son sus dos arqueros? Nada de esto tiene ningún sentido en absoluto, y mi Servant sabe mucho más sobre esto de lo que debería, y yo ya lo sabía, ¿no? Pero como un idiota, lo dejé pasar. Que me hable a su debido tiempo. Bueno, al diablo con eso. Arquero. Tienes algunas explicaciones que dar y esta vez no aceptaré un no por respuesta. Fuera de los pensamientos de Rin, los ojos de los dos arqueros estaban cerrados. Un rostro mostraba una pequeña sonrisa de confianza que realmente no sentía, el otro encerrado en una mirada de pura malicia. Todo se reduce a esto, pensó Archer. Si intenta volver a acercarse a la puerta de Babilonia, morirá aquí y lo sabrá. Sus únicas opciones son utilizar o retirarse. Ninguna arma que alguien aquí posea puede contrarrestar completamente esa espada, y si elige usarla nuevamente, podría matarnos a todos en un solo ataque. Pero entonces no consigues lo que quieres, ¿verdad, idiota egocéntrico? Saber se habrá ido y la quieres para ti, lo sé. Dime que aún no te has rendido. Deja que tu codicia sea más poderosa que tu ira, solo por esta vez. Gilgamesh respiró hondo y lo soltó. Tú. ¿Eh? Saber puede quedar libre, por ahora. Mi nuevo objetivo para esta guerra eres tú, dijo. ¿Sabes quién soy, no? Entonces sabes lo que puedo hacer. Toma esto como la palabra de Gilgamesh. Te destruiré, Faker, pero no antes de hacerte sufrir más allá de tu imaginación. Cazaré, te derribaré donde quiera que te escondas y te arrastraré pataleando y gritando al infierno. Primero te cortaré todas tus extremidades, te cortaré los párpados y te obligaré a mirar mientras violo a tu hermosa maestra de todas las formas imaginables antes de destriparla como a un pez. Y te alimentaré a la fuerza con sus entrañas. Luego te pelaré la carne en tiras, cortaré cada músculo, grabaré mi nombre en tus huesos, es solo el acto de apertura. Cuando termine, tu nombre pasará a la historia como sinónimo de tormento indescriptible, un ejemplo apropiado de lo que sucede cuando el rey es desafiado. Hubo silencio durante unos segundos. A él realmente no le gustas, dijo Rin. Como siempre, maestro, su don para lo obvio no tiene comparación, dijo Archer secamente. Broma todo lo que quieras. Si te ayuda a lidiar con lo que está por venir, disfrútalo, dijo Gilgamesh, en voz muy baja. El tono estaba tan fuera de lugar para él que Archer no pudo evitar notarlo. Realmente estaba furioso, a un grado que Archer nunca había visto durante sus encuentros anteriores en su propia vida. Nada puede salvarte ahora. Archer reflexionó sobre esto por un momento, antes de responder de la única manera que parecía adecuada. Sí, eso probablemente sea cierto, en este punto. Por lo general, estoy bastante condenado, si somos honestos. Eso nunca me ha detenido antes, así que no esperes que eso te haga ningún bien. Gilgamesh inclinó su cabeza hacia un lado y volvió su mirada hacia Saber, pido disculpas, mi tesoro. Me comporté de una manera indecorosa ante ti, mostré un comportamiento inadecuado a la dignidad de mi cargo. Tendrás que esperar para convertirte en mío. Aprenderé a vivir con esto, dijo Sabre. Iba en contra de su naturaleza permitir que un enemigo huyera, pero había poco que hacer. Mientras tuviera esa espada en la mano, ella no podría estar segura ni siquiera de la capacidad de su noble fantasma para oponerse a él. Esta fue una reacción extraña para ella, Saber normalmente podía estar seguro de la capacidad de Excalibur para acabar con cualquier enemigo. Pero haber sentido el más mínimo roce del poder de Ea, y haber aprendido la identidad del Servant que de alguna manera la había seguido desde la última guerra hasta esta, las cosas se habían vuelto muy inciertas. No se molestó en mirar a Ilia o Berserker, no eran nada, carecían de valor, eran indignos de sus palabras. El rey de los héroes se desvaneció, siendo la luz de Ea lo último en desaparecer. Archer soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Porque, pensó, no importa lo que haga, las cosas acaban siendo más complicadas. Sakura estaba sentada en la cocina, sola en una casa a oscuras. Rider se había vuelto insustancial otra vez, en un esfuerzo por preservar el prana de su maestro, y Sakura estaba sinceramente feliz por la soledad.
El dolor se había desvanecido, o al menos tanto como antes. Todavía no tenía idea de qué había provocado una reacción tan intensa. Había soñado con oscuridad, luego con luz abrasadora y luego, con agonía. Pero aún así, el dolor no era nada nuevo para ella. Ella había aguantado. Y ahora, como estaba sola, otra vez, había elegido tomar un poco de té. No tenía sentido dormir ahora. Últimamente, de todos modos, no le había dado mucho descanso. Y extrañamente se sintió bien. O al menos mejor. Como si las vocecitas que parecían susurrarle en la oscuridad finalmente se hubieran quedado en silencio por un momento. Fue casi un alivio. Bebió la relajante bebida en silencio, la única luz era una pequeña lámpara en el mostrador que dejaba la cocina envuelta en sombras. Y por eso, no se dio cuenta inmediatamente cuando una de esas sombras comenzó a moverse. «Hola», dijo un suave susurro en su oído. Sakura se puso rígida, unas cuantas gotas se derramaron de su taza de té y le quemaron los dedos. Pero ella no emitió ningún sonido. Ella era más inteligente que eso. «Por favor, no llames a Rider. Sería un inconveniente para los dos», dijo Assassin. Las palabras no llegaron más allá de su oído, a pesar del silencio de la casa. No podía verlo, más allá de una ligera mancha en la oscuridad sobre su hombro, pero su presencia era bastante clara al menos por las palabras. «Solo estoy aquí para entregar un mensaje. El abuelo quiere que vuelva», dijo Sakura. No fue una pregunta. «Según sus órdenes, debes regresar a casa inmediatamente», confirmó Assassin. «Vístete y empaca tus pertenencias. No le digas a nadie dónde has ido, no permitas que tu sirviente interfiera. Simplemente vete. Ahora». En silencio. Assassin sabía que Sakura Matou estaba condicionada a esto. Su maestro le había dado todos los detalles antes de enviarlo a esta misión, le había hecho saber con firmeza que tanto la obediencia como la desesperanza se le habían inculcado desde que era una niña. Y lo habían sido, ambos grabados en ella con fuerza y saña todos los días. Y así, solo le demostró a Assassin que Zouken había hecho bien en atarlo cuando su respuesta fue una sola y simple oración. «¿Y si me niego?». Afortunadamente, su maestro le había proporcionado todas las herramientas que necesitaba para hacer frente a esta rebelión, por menor que fuera. Deslizó dos pequeñas fotografías sobre el mostrador junto a Sakura y dijo muy simplemente: «Entonces debes saber que tu abuelo se ha interesado mucho en tu vida personal». Sakura miró las imágenes y abrió mucho los ojos. Ambas eran tomas de su escuela. Específicamente, Taiga entrando al edificio principal y Sakura misma yendo al club de tiro con arco unos pasos detrás de su hermano y Mitsuzuri-senpai. Assassin simplemente se desvaneció, la mera implicación fue más efectiva de lo que podría haber sido cualquier amenaza hablada. Sakura se tomó unos momentos para recomponerse y caminó hacia su habitación. Unos minutos después de eso, con sus escasas pertenencias en un bulto bajo su brazo, salió de la casa de Emilia. Rider la siguió en silencio mientras ella caminaba hacia la oscuridad.